La historia del Dream Team comienza a partir de este momento. 76-82, la URSS ha eliminado a los Estados Unidos. La Unión Soviética elimina a Estados Unidos en las semifinales de Seúl 88, obligándolo a jugar por el tercer puesto. En este momento comenzaría a gestarse el mejor equipo de básquetbol de todos los tiempos, el Dream Team, luego de que el equipo universitario de Estados Unidos no pasara del bronce. Al año siguiente, en 1989, David Stern, comisionado de la NBA, comenzó a presionar para que en las Olimpiadas sean admitidos los jugadores profesionales. El tema se trató en la FIBA y, salvo la Unión Soviética, ninguna de las demás potencias estuvo en contra, permitiendo de esta manera que Estados Unidos cuente con todas sus estrellas en Barcelona 92. El encargado de comandar el equipo sería este hombre, Chuck Daly, quien era el entrenador de los famosos Bad Boys de Detroit. La primera figura en confirmar su presencia sería Magic Johnson, quien convencería a Larry Bird de participar pese a estar al borde del retiro por problemas en su espalda. Con las dos figuras más importantes de la década del 80 confirmadas, el resto no dudaría en dar su presencia, y así fueron aceptando: Charles Barkley, Patrick Ewing, John Stockton, Karl Malone, David Robinson, Chris Mullin. El soberbio equipo que había prometido Daly iba tomando forma, pero aún faltaba la frutilla del postre. Michael Jordan no estaba decidido a jugar en Barcelona, porque ello alargaría su agotadora temporada y acortaría sus vacaciones. Pero la convocatoria de Scottie Pippen y la presión de Nike convencerían a Michael Jordan. Aún restaban 2 lugares para completar el plantel, que deberían ser un jugador NBA y un universitario. Y cuando muchos creían que el jugador que faltaba sería Isaiah Thomas, varios miembros del equipo no lo vieron con buenos ojos por sus conductas antideportivas y declaraciones mediáticas. El último jugador NBA de la lista sería Clyde Drexler. Ya estaban los 11 jugadores NBA, el restante saldría de la liga universitaria, que hasta entonces había nutrido a todos los equipos olímpicos de Estados Unidos desde Berlín 1936. El elegido sería Christian Laettner, de la Universidad de Duke, dando forma de manera definitiva al Dream Team. El Dream Team juega un partido amistoso durante su preparación en California contra un equipo formado por jugadores de la Liga Universitaria Estadounidense, sufriendo una derrota que fue silenciada y no traspasó los muros del gimnasio donde se jugó el partido. Dream Team era un equipo imparable, con una alineación que cualquiera debería saber citar de memoria. No había conjunto capaz de derrotar a los chicos de Chuck Daly, a excepción de uno. No está en ningún libro de récords, pero esta selección de Estados Unidos perdió solamente un partido, y fue este entrenamiento ante un grupo de jugadores universitarios. Chris Webber, Penny Hardaway, Grant Hill, Bobby Hurley, Alan Houston, Jamal Mashburn, Rodney Rogers y Eric Montross formaron parte de un equipo contra el que se enfrentó el Dream Team en un entrenamiento a puertas cerradas en San Diego. El partido duró 20 minutos, pero esto significó un golpe de realidad para la selección estadounidense. Daly le dio descanso a Michael Jordan y el resto de los jugadores no encontraban la forma de compenetrarse y hacer funcionar a un equipo que todavía no había aprendido a remar en la misma dirección. Era un grupo increíble de jugadores jóvenes y todos tenían grandes carreras a la vista. Se trataba de un entrenamiento, pero para ellos fue como un sueño y jugaron un buen partido. Los jugadores del Dream Team no pusieron excusas, asumieron la bofetada y despertaron en aquel mismo instante. A partir de ahí, ya no dejaron títere con cabeza. Nosotros no sabíamos cómo jugar unos con otros, intentábamos no pisarnos y no dañar el ego de los demás, así que esos chicos nos destrozaron, comentaba Scottie Pippen.
El resultado final fue de 62-54, imponiéndose el equipo universitario a las leyendas vivas de la NBA. El entrenador del Dream Team pidió que se pusiera el marcador a 0 antes de que entrasen los medios de prensa. La táctica de Daly había funcionado, dejando a Jordan descansar. El equipo no pudo encontrar el juego colectivo que necesitaba y de esta manera golpeó el ego de estas leyendas. El día siguiente fue el momento de la revancha y Daly ya había hecho su trabajo. El Dream Team, esta vez con Michael Jordan en pista, se tomaría su venganza y destrozaría a los jóvenes por más de 30 puntos. A solo 4 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el Dream Team de Chuck Daly terminaba su preparación en Montecarlo, y fue aquel día, el 22 de julio, cuando se llevó a cabo una última práctica, que terminaría pasando a la historia. El mejor partido de básquetbol de la historia. Chuck dijo, bueno, esto es lo que va a pasar. Vamos a jugar como un partido de verdad. Vamos a jugar 4 cuartos. Por un lado estarían los jugadores del este y por el otro los jugadores del oeste. Christian Laettner descansaría, ya que esto sería un duelo entre All Stars. Sería un duelo por el orgullo. Michael Jordan comenzaría su duelo con Clyde Drexler, comenzando con el tiro en suspensión hacia atrás. Al siguiente ataque de Jordan, Drexler arremete desde atrás con un gran tapón. Luego sería el momento de Barkley contra Malone. Magic Johnson comenzaría con sus grandes asistencias y el juego se iría tornando cada vez más duro. Los mejores jugadores del mejor equipo de la historia del básquetbol se estaban enfrentando en un partido único. Magic Johnson no paraba de alardear y recordarle al resto quién había sido el mejor jugador de la década del 80. Y de a poco fue encendiendo la furia de Michael Jordan. La rivalidad cada vez se acentuaba más dentro de la cancha. Eran los 80 contra los 90. Magic Johnson y el juego que había marcado una época versus Michael Jordan y lo que vendría en el futuro. Johnson y Jordan habían encendido el juego y tanto un equipo como el otro habían comenzado a jugar cada vez más duro. Larry Bird, otra de las leyendas de los 80, observaba desde afuera debido a sus molestias en la espalda. La competencia entre ambos equipos se había tornado demasiado fuerte, al punto de que Chuck Daly decidió parar la práctica antes de que sea demasiado tarde. Pero el objetivo estaba cumplido. El grupo de estrellas individualistas se había convertido en un equipo más fuerte desde lo colectivo. El Dream Team no sacó el pie del acelerador, ganando sus 6 juegos en la FIBA AmeriCup, que entonces se conocía como el Torneo de las Américas. En Barcelona 92, el Dream Team ganó la medalla de oro tras vencer de forma clara a todos sus oponentes, consiguiendo una marca de 8-0 y una media de 117 puntos en todos los partidos. El Dream Team. El mejor partido de la historia. El mejor equipo de la historia.